argentinos nos enterábamos de la muerte de Fidel Castro. El mundo está conmocionado, obviamente todos opinan, todos quieren hablar. Los líderes principales del mundo se han reflejado su opinión. De hecho, el Papa Francisco envió sus condolencias no solo al pueblo cubano, sino también al gobierno cubano y a la familia de Fidel Castro. Claudia. Claro, se manifestaron los líderes de todo el mundo, principalmente los latinoamericanos, ¿no? Con este movimiento popular que se dio en los últimos años en toda América Latina. Hay un informe que realizó nuestro compañero Diego Morán y ahora lo vemos. Estas fueron las fotos que desataron el conflicto, las que muestran bases de misiles nucleares soviéticos en territorio cubano. La CIA le comunicó la noticia al presidente Kennedy, que a los pocos días le habló al país. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. El presidente Kennedy resolvió realizar un cerco alrededor de la isla, desplegando barcos y aviones de guerra estadounidenses que llegaron a rozar a buques soviéticos. En Cuba se preparaban para una invasión aérea. La postura de Fidel Castro se podía leer en la tapa de este diario. El bloqueo lo resistiremos, la agresión directa la rechazaremos. En total fueron 13 días en los que el mundo pensó que de un momento a otro iba a comenzar una guerra nuclear. La tercera guerra mundial, la más peligrosa de todas. Fue un momento realmente dramático porque el mundo estuvo por primera vez al borde del holocausto y a nuestro país le tocó jugar un papel protagónico. Pero fue un momento en que el pueblo, unido a su dirección, como nunca antes en la historia de Cuba, hizo de la defensa de su dignidad y de la soberanía nacional una causa de honor y de ética muy importante. Lo que quedó de aquellos días se puede ver hoy en museos, tanto en Cuba como en los Estados Unidos. Gracias a Dios quedó todo en museos, y eso se debe en gran parte a que en aquellos días el miedo paralizó. El presidente Kennedy y el líder soviético Nikita Khrushchev, que así se mostraba con Fidel, llegaron a un acuerdo. Se retiraron los misiles soviéticos de Cuba, pero también los misiles norteamericanos que había en Turquía, y al mismo tiempo Estados Unidos se comprometía a no invadir la isla. Se marchan las armas estratégicas, pero todas las demás armas, permanecen en nuestro país. Otro punto del acuerdo fue la creación de una línea directa entre Washington y Moscú, el famoso teléfono rojo, que no era rojo ni era un teléfono, sino una línea de teletipo que ayudó a evitar otras crisis entre las dos potencias que por varias décadas más mantuvieron en vilo al mundo entero, aunque nunca más de la manera tan intensa como la que se vivió durante esos temibles 13 días de 1962. Sin dudas, una historia marcada por la revolución y en el último tiempo Fidel Castro alejado del poder, pero también un hecho histórico, acercándose Cuba a Estados Unidos. Por eso la incógnita, ¿qué pasará ahora con la asunción de Donald Trump? Porque lo que sabíamos es que Barack Obama y Raúl Castro intentaron unir a ambas naciones o por lo menos encontrarse y conversar. Ahora, ¿qué pasará con la llegada de Donald Trump al poder? Claudia. Claro, exactamente, porque se murió un símbolo de América Latina, lo decíamos antes, pero hubo una transición y esto lo remarcan justamente los cubanos, quienes viven ahí, ya decían que ya hace varios años atrás, cuando justamente Fidel Castro enfermó, Raúl Castro toma las riendas del país, con lo cual dicen que esta transición continúa.
obviamente se cuestiona qué es lo que va a suceder a raíz de la asunción de Donald Trump, pero lo cierto es que ya había una Cuba que estaba planteándose este panorama. Se preparaba para esta instancia. Pero para más detalles estamos justamente con primero Martín Simonetta y Cristian Castillo, con quien vamos a conversar y vamos a tratar estos temas, porque bueno, están las dos posturas. Unos los que dicen que Cuba, así como está planteada, se va a ir desintegrando, deteriorando, y otros que plantean que ya la transición estaba planteada y habrá que ver qué es lo que pasa. Claro, a ver, le preguntamos a Martín Simonetta, porque sin duda Fidel Castro consolidó un país tan amado como odiado. ¿Vos crees que Fidel Castro liberó al pueblo de Cuba de la opresión norteamericana o fue un dictador? Bueno, digamos que fue Cuba por 6 décadas, no tuvo democracia en primer lugar, ¿no? En el sentido como la concebimos actualmente, con lo cual el primer punto es que Fidel fue un líder no democrático, ¿no? Con todas las implicancias que esto conlleva. Por otro lado, yo tuve la oportunidad de viajar 3 veces a Cuba para hacer estudios y demás, y hay un contraste terrible entre la extrema pobreza que uno ve, pero mucho peor que la de Argentina en su peor momento, y las estadísticas oficiales, con lo cual los famosos números de la educación y la salud y demás que uno puede ver, contrastan por completo con lo que uno ve en la calle, personas de 50 kilos, hombres de 50 kilos, uno pesa 80, 90 kilos, mal alimentados, la prostitución por todos lados, lo que ellos llaman jineteras, jineteros que son hombres que quieren hacerle de guía al turista. Uno no se puede sentar en un bar porque en el bar viene enseguida toda la gente a tratar de comer algo. Una situación que yo cada vez que despegaba el avión de Cuba de vuelta, que salía de Cuba, se me caían las lágrimas, ¿no? Una situación terriblemente extrema. Ahora, esto lo que vos lo que nos estás contando, este es el balance que vos crees que él dio la revolución. Claro, digamos, uno dice, ¿por qué hay 2 millones de cubanos en los Estados Unidos? ¿Por qué se van los cubanos de Estados Unidos por razones políticas y también huyendo del hambre? ¿Por qué un balsero arriesga su vida? ¿No? Muchos de ellos pierden la vida en estas 90 millas entre Estados Unidos y Cuba. ¿Por qué arriesga la vida para escapar rumbo a lo desconocido, yéndose de su casa, ¿no? Bueno, justamente porque piensa que puede encontrar un sueño distinto en los Estados Unidos, que es una tierra que es completamente distinta. ¿Qué pensás, Cristian, vos de esto? No, primero que, sobre todo mexicanos van a Estados Unidos, ¿no? Es el país donde más inmigrantes hay, la mitad de todos los latinos son mexicanos, no son cubanos. Y segundo, que Estados Unidos tiene una política de promoción de la huida de los cubanos hacia Estados Unidos, dándole ventajas que no tienen los inmigrantes de ningún otro país, porque ni bien se pisa suelo norteamericano un cubano, pasa a tener legalidad, no es un indocumentado. Entonces en Cuba lo que hay es una contradicción muy grande entre el nivel educativo, prácticamente toda la población tiene un título terciario o universitario, eso es absolutamente generalizado, y después los recursos que obtiene, ¿no? Porque efectivamente Cuba viene estando sometida a un bloqueo brutal. 90.000 millones de dólares es el costo que ha tenido el bloqueo impuesto por los Estados Unidos a Cuba. Cristian, ¿para vos fue un dictador, Fidel Castro? A ver, es más compleja la situación. Yo soy crítico del régimen de partido único y del partido Estado y de la imposibilidad de los trabajadores de organizarse libremente más allá de los sindicatos estatales. Pero eso no quita no partir de que Cuba logró las conquistas más grandes de un proceso revolucionario en Latinoamérica, con la escasez de recursos que Cuba tiene, y la otra mirada es Haití. Digo, Cuba, si no hubiese tenido revolución y no hubiese expropiado el capital imperialista norteamericano, se estaría mirando en la cara de Haití. Eso no justifica no negar que efectivamente la burocratización del Estado cubano va en perjuicio de la propia población, así como la diferenciación social que hoy existe en Cuba, producto de la apertura hacia el capitalismo. Porque la discusión es que algunos lo que quieren, y cuando piensan en transición, lo que quieren es la restauración del capitalismo, que Cuba vuelva a estar colonizada por las multinacionales, que florezca el negocio inmobiliario, que subrepticiamente ya está floreciendo, y esa es la política a la que van. Yo como socialista aspiro a otra cosa. Cuando yo critico la falta de libertades políticas para los trabajadores en Cuba y de organización sindical, es para relanzar el proceso socialista en Cuba y que se extienda también al resto de América Latina, que creo que con Trump en el poder en Estados Unidos, digo, lo que pueden esperar no solo Cuba, sino todos los pueblos latinoamericanos, es una mayor agresividad respecto de la principal potencia de todo el planeta. Entonces, la necesidad de una política de
antiimperialista, creo que se refuerza al calor del nuevo liderazgo que Estados Unidos tiene. Ahora, una en primera instancia que tenía que ver con la revolución, con sacar a Batista del poder, con lo que se llamaba una Cuba que era el burdel de los Estados Unidos. Pero ahora es el burdel del mundo. Ahora está lleno de holandeses, españoles, italianos que van a, digamos, justamente estar con sus chicas cubanas durante todo el año. Es de todo el mundo menos de Estados Unidos prácticamente. Es lamentable, uno no puede salir, como decíamos, de la habitación del hotel que lo acosan decenas de chicas buscando un dólar, digamos, ¿no? Es terrible, es una situación patética que yo no he tenido, no lo he visto en ninguna parte del mundo, ¿no? Ni en las más pobres que he estado. Pero, discúlpame, pero se nota, no viajaste a otros lugares, porque acá en la Argentina pasa lo mismo, tenés un 32% de la población. ¿Dónde te acosan las prostitutas? ¿Cómo pará? Me parece, primero no le faltemos el respeto a los trabajadores y al pueblo cubano que trata de sobrevivir como puede con el mayor de los respetos. No, lo que me resulta insólito es que no menciones el bloqueo en primer lugar. Que no menciones que hay un bloqueo criminal del cual se benefician en gran parte los exiliados de Miami que hacen grandes negocios con el bloqueo y que son los principales enemigos de esa situación. Entonces eso es lo primero que tenemos que decir, porque Cuba viene soportando, insisto, un bloqueo criminal. Ahora, la desigualdad social imperante, existente, es algo que uno va a criticar, el sistema bimonetario que hace que algunos tengan acceso al CUC. No, yo lo escucho a Simonetta pero es otra. Mirá, en Cuba toda la población tiene lo que han quedado de conquistas del proceso revolucionario: acceso a la educación, acceso a la salud, es un mito, acceso a una vida. No es un mito. ¿Estuviste en Cuba? Sí, estuve en Cuba. Eso no es un mito, esa es parte de lo que podés ver de la realidad. Ahora la población, 8 personas. Pero no comen carne nunca. Pero Simonetta, no hay carne, no hay carne vacuna, no hay carne vacuna, eso es así. No hay ganado vacuno, se come carne de cerdo, pero se carne come en pollo, general, eso es así. digamos, no carne de vacuna solamente, ¿eh? Sí, perdón. Sí, ¿vos conocés Haití? Sí. Y que viven mejor que en Cuba. Bueno, pero Haití es el país más pobre del mundo. Y sus recursos económicos son similares a los cubanos. ¿Por qué Cuba puede tener... Cuba antes y Cuba ahora. ¿Cómo? Y te lo comparo. En Cuba no había... El analfabetismo era altísimo y actualmente tenés toda la población... Era uno de los países más ricos de América Latina por habitante. No, eso es mentira. Eso es lo que dicen los gusanos cubanos. Eso es lo que dicen los gusanos cubanos. 4.000 terratenientes de Cuba tenían el acceso, tenían toda la tierra antes de la revolución. El analfabetismo se erradicó y toda la población tiene acceso a la educación terciaria. Y el índice de de mortalidad infantil es el segundo del continente, con infinidad menor de recursos de lo que tiene cualquier otro país. Si vos implementarías en Argentina, si vos implementarías en Argentina el sistema de salud cubano preventivo, efectivamente la mayoría de los padecimientos que tiene la población no estarían. Ahora, es un mito. No es un mito, eso es parte de la realidad, lo comprobás hablando con cualquier cubano que hable, hasta con los críticos respecto del problema de las libertades políticas. Pero lo ves hablando con la propia población que te lo reivindica. La población cubana que critica al régimen, mirá, con decenas que vos hablás, la crítica que se le hace al régimen por la falta de libertades políticas, que es bastante generalizada en toda Cuba, no es respecto a lo que ellos consideran que son sus logros y sus conquistas, como es la salud y la educación. Y esos logros y conquistas es lo que está amenazado por el intento de penetración del capital imperialista. Déjame preguntarle a Simonetta, usted nos hizo una descripción y nos marcó todos los puntos malos, negativos de Cuba, de la isla. ¿Encuentra algo positivo? Absolutamente. Bueno, tiene un potencial impresionante, es una isla hermosa, la gente es increíble. Digamos, una isla que con un poco de calidad institucional podría prosperar a límites insospechados, ¿no? Con lo cual la calidad de los recursos humanos, el potencial es infinito, ¿no? Pero lo que sí es muy claro que no hay democracia, no hay instituciones. Un dato clave... ¿Pero la salida es vincularse comercialmente con Estados Unidos para usted? Es integrarse al mundo como se vincula cualquier país, al mundo de Trump, por ejemplo, europeo, más allá de que gobiernen socialdemócratas. ¿Al mundo de Trump? ¿A qué mundo? ¿Al de Trump? ¿Al de todos los racistas y fascistas que están subiendo al poder en varios países europeos también? Un solo dato. Nosotros en el hotel en Cuba podíamos acceder a todos los canales de cable. Los cubanos solo podían acceder a 3 canales. ¿Sí? No podían acceder a los canales del mundo. ¿Cómo se llama eso?
¿cómo se llama eso? Hay una restricción clara del acceso a la información. Acceso a Internet, nosotros tenemos, pensemos como pensemos, tenemos acceso a Internet. No tenían acceso a Internet, no tenían derecho a tener correo electrónico. ¿Cómo se llama eso? Ahora, Cristian, una pregunta. Entendemos este proceso de Fidel Castro como una revolución que obviamente marcó toda Latinoamérica. Entendemos que lo que querían hacer era liberarse de Batista, de esa situación que se estaba viviendo en Cuba. Se plantearon, como vos decís, derechos que tenían que ver con la educación, con la salud. Ahora, ¿qué fue lo que falló? Mira, yo creo que en Cuba el problema es que la vinculación con la Unión Soviética llegó a copiar el modelo de partido-estado y de partido único. Y entonces, en ese sentido, la propia organización económica dentro de Cuba, al revés de lo que quería el Che Guevara, que como secretario de Industria planteaba la diversificación de la organización de la producción económica, estuvo centrada en el monocultivo del azúcar. Cuando eso cayó y se desmoronó la ayuda soviética, se produjo un salto en la propia crisis cubana. Y además, insisto, la concepción copiada del régimen de partido único fue en detrimento de un conjunto de la libertad de la organización sindical, de los partidos, no de los contrarrevolucionarios, digo, de los propios que defendían las conquistas de la propia revolución. Entonces, nunca hubo un sistema de democracia de los trabajadores, por decirlo de algún modo, como el que hubo en los primeros años de la Revolución Rusa con los soviets y los consejos obreros. Entonces eso vos no lo tuviste en Cuba. Fue copiado el modelo del Partido Ejército y del Partido Estado. Y eso es lo que ha detentado en una situación después crítica y también que ahora cuando se hace la apertura y una parte de la población se ve beneficiada por el acceso al CUC, la moneda después que se equipara con el dólar, y otra parte no, bueno, esa situación no es debatida y deliberada democráticamente como... Para ir cerrando, quiero preguntarles si Fidel Castro fue un hombre más de acción que de pensamiento, si fue un hombre más estratega que teórico. Una palabra, un resumen de los dos sobre Fidel Castro. Sí, sin duda fue una persona clave en el contexto de lo que fue la Guerra Fría Estados Unidos-Unión Soviética, jugó un rol clave, fue una piedra en el zapato de los Estados Unidos, en el patio trasero, y supo desarrollar su rol en ese sentido, pero para eso, desde mi perspectiva, no respetó la democracia, las instituciones, los derechos de las personas. Cristian. No, yo creo que fue un gran líder antiimperialista de América Latina, 600 intentos de asesinato por parte de Estados Unidos lo dejan claro, pero digo, hay que, desde mi punto de vista como socialista, la idea de que después de la conquista del poder hay que mantener un régimen de partido único y no una mayor democracia para los trabajadores es una posición errada. Es decir, el socialismo implicaría un salto en la libertad para el conjunto de la población, muy distinta del verso liberal de que la libertad es solo para los propietarios. El socialismo implicaría la libertad de decidir sobre qué hacer con la economía y la política por parte de los propios trabajadores, y eso es a lo que tenemos que aspirar. Y en ese sentido, digo, la Revolución Cubana deja planteada una perspectiva para América Latina, que es su integración sobre base socialista. Muchas gracias por habernos acompañado.